TVU Noticias Tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición tarde de TVU Noticias en este enero bastante caluroso que se está registrando en la región del Biobío y también en la región de Ñuble. ¿Qué les parece? Partamos y lo hacemos como siempre con la encuesta del día de hoy. ¿Cuál es la propuesta para que ustedes nos aporten en cuanto a opiniones, argumentaciones de la realidad regional, económica, política, deportiva? ¿Qué le parece el nivel de debate y quiebre de pactos en el marco de lo que sería el nuevo proceso constituyente? Horrible, 34.8%, no me interesa, muestra la real política, 47.7%, otra opinión, 0.8%. Mire la cantidad de votos, 132 votos. Y faltan 3 horas para los resultados finales. Claro, uno quizás se puede quedar con las imágenes que hemos conocido a través de los canales de cobertura nacional, con lo que está pasando en el Congreso, discusiones entre ministros, ministras, parlamentarios y parlamentarias. Y bueno, en algunos temas en particular, no es bueno generalizar, pero estas situaciones no deberían ocurrirse y hablan mal de la forma en la cual se hace política. Vamos a estar revisando a las 19 horas ya los resultados finales. @TVU Noticias, recuerden. Vamos a lo que ocurrió hoy que transmitimos en vivo ayer lamentablemente al incendio en el hogar Hermanita de los Pobres que queda muy cerca de nuestro canal, serán unas 7 cuadras aproximadamente, en calle Rodríguez, casi llegando al Hogar de Cristo. Un incendio cerca de las 6 de la tarde se registró. Matías Schneider ha estado desde muy temprano reporteando todos los detalles de este caso, cómo se está entregando ayuda a quienes fueron evacuados. Se trata en total de aproximadamente, 68 personas, adultos mayores, quienes se vieron afectados por este incendio, que afortunadamente no terminó con víctimas que lamentar. Vamos al reporte de Matías. ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, porque un siniestro afectó al hogar de ancianos y ancianas Hermanitas de los Pobres durante la tarde de ayer martes. La situación fue evaluada también por las diferentes autoridades y al lugar llegó la coordinadora regional de Senama, quien entregó información acerca de los protocolos que ocurrieron durante la jornada de ayer. Pasemos a revisar las declaraciones de la coordinadora regional del Senama, Janine Alberón. Se trasladaron a las personas a distintos recintos, se coordinó también que nos acompañaran cuidadores, se fueron con ficha clínica, se fueron con sus medicamentos y básicamente hoy día lo que vamos a hacer es corroborar la información y que estuvimos digamos hasta las 10:30 de la noche en cada uno de los dispositivos, viendo que las personas efectivamente estén en calma y hayan podido descansar. Eso tenemos garantía de que las personas durmieron bien. 66 personas fueron reubicadas en diversos puntos de la región del Biobío, específicamente de la comuna de Concepción. Recordemos que este hogar también se encuentra ubicado en la comuna de Concepción, entre las calles Manuel Rodríguez y Angol. El siniestro habría comenzado por un panel fotovoltaico que se encuentra ubicado en los techos de las dependencias del hogar de ancianos Hermanitas de los Pobres. Pasemos a revisar las declaraciones del encargado de mantenimiento del hogar. Ayer, alrededor de las 5:30 de la tarde, se inició un foco de incendio en el techo, ¿ya? Y eso afectó el 70% de una nave, que se le llama nave de adulto autovalente. Bueno, en eso se procede a llamar a bomberos y a la evacuación general del hogar, ¿cierto?, de los ancianos. El daño que ocasionó el incendio es más o menos, como le digo, el 70% de esa nave, y ahora está en proceso de limpieza y para la posterior recuperación de la nave para que pueda quedar al 100 de nuevo. Durante la jornada de la mañana se han estado enviando los diferentes también artículos personales, prendas y también los que apoyan al movimiento de los ancianos y ancianas a los diferentes puntos que fueron reubicados. ¿Qué es lo que se espera para el futuro también, aparte del trabajo logístico que se está realizando dentro de las dependencias del hogar de ancianos y ancianas? Es lo que ocurra con el informe que emitirá Bomberos durante la tarde, que especificará
la posibilidad del retorno a las dependencias del hogar de los ancianos y ancianas que han sido reubicados. Eso entonces ocurrirá en el transcurso de la tarde, dependiendo también de la cantidad de daños y si es que hay algún tipo de arreglo que necesita ser trabajado con urgencia para facilitar el retorno de los ancianos y ancianas entonces a este hogar. Nosotros seguiremos ampliando esta información durante la jornada. Sí, gracias Matías. Por la tarde hay una visita por parte de las autoridades y ya se hizo llegar en ese sentido a diversos medios de comunicación también la voz oficial de quien está al mando de la delegación hoy subrogando. Hablamos del delegado de Arauco, hoy delegado presidencial de Biobío, subrogante Humberto Toro. Vamos a ver qué antecedentes nuevos se entregan en ese sentido. Obviamente entregamos toda nuestra ayuda y solidaridad a quienes fueron afectados y afectadas por este incendio en el hogar Hermanita de los Pobres. Vamos a avanzar en las informaciones. Hay preocupación también en torno a lo que está ocurriendo en diversas zonas de nuestra región. Gran parte o buena parte de la región del Biobío, un porcentaje, usted podrá decir, es mucho, es poco, es bajo. El tema es que es poco más del 0.3% de la región del Biobío, de la población, no cuenta en sus hogares con luz eléctrica, acceso a algo tan simple que puede resultar para nosotros rutinario, como es, encender o enchufar un equipo para tener electricidad. Bueno, algunas familias, cerca de 3.000, no lo tienen. Y es en ese sentido que el gobierno ha tomado cartas en el asunto y se está acercando, entregando soluciones para, entre otras cosas, por ejemplo, para quienes cuentan con redes eléctricas, mejoren en la eficiencia energética y la cuenta de luz sea mucho más baja mes a mes. Revisemos la nota de Carlos Quintana. Es un elemento vital y es utilizado siempre, y es que la electricidad es esencial para toda comunidad. Escuche este dato. De acuerdo a las estadísticas de la Seremi de Energía, en la provincia de Biobío son cerca de 3.000 viviendas las que no tienen acceso a energía eléctrica. De ahí la importancia de esta actividad que ya conocerán. A tan solo 2 horas de Concepción se encuentran las comunas rurales de Santa Bárbara y Quilaco. Estas dos fueron beneficiadas por el programa Con Buena Energía, instancia que espera incentivar a la cultura de ahorro de energía y su correcto manejo. Se ha generado una alianza estratégica, una condición de socios estratégicos entre el FOSIS a nivel nacional y el Ministerio de Energía, que a nivel de la región ha generado un espacio que ha buscado beneficiar y acercarse a las familias que son parte de los programas del FOSIS. Estuvimos en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco capacitando a vecinas y vecinos de estas comunas en eficiencia energética con el objetivo de entregar consejos prácticos para ahorrar energía en el hogar. Este programa lleva desde el año 2022 más de 2.000 personas capacitadas y hoy en Quilaco y Santa Bárbara tuvimos un total de 80 participantes. Cambios de hábitos que parecen no ser grandes, pero que realizados en conjunto son capaces de hacer diferencia. Ampolletas LED, alargadores certificados y nuevas costumbres son claves para generar un cambio. Me pareció súper buena porque de repente uno no tiene los cuidados, sobre todo con el tema del cargador. Se nos olvida a veces desenchufarlo y sacarlo, como tener esa precaución. Y también súper bueno saber lo del refrigerador, que cuando tiene un sonido es porque algo está sucediendo o está gastando más energía, entonces eso es como súper bueno poder saber y aprender. No, excelente, pues, es un beneficio para la familia en realidad, estuvo muy entretenido y harta información que uno desconoce en realidad. Y llegar a mi casa, sacar el refrigerador que lo tengo al lado de la cocina y me está gastando demasiada energía. Un programa impulsado por el gobierno regional junto con la Seremi de Energía y el FOSIS. Con las herramientas entregadas se espera generar cerca de un 20% de ahorro, ayudando también a las familias. No solamente queremos dar una señal de estar en los territorios, como nos ha pedido el presidente Gabriel Boric Font, sino que precisamente recibir de la gente sus necesidades. Es así como para ellos el bien de la energía es un bien muy preciado, son territorios alejados de los grandes centros urbanos y por lo tanto requieren de un especial cuidado de la energía. Son tiempos donde la correcta administración de recursos se torna importante. Para ello es relevante informarse y aprender a ahorrar y en falta de energía, claro, hay que seguir avanzando. Ellas y ellos lo esperan.
Bien, buen trabajo en ese sentido lo que están haciendo no tan solo las autoridades, sino también los municipios. Vamos a lo que fue noticia de hoy, ayer, y que informamos oportunamente y que sigue en etapa de investigación hoy día, y hablamos de lo que está viendo del hundimiento y lamentable accidente ocurrido en el Golfo de Arauco, que dejó un fallecido y 2 heridos tras el hundimiento de la barcaza Don Santiago. Hablamos que esta barcaza trasladaba materiales hacia la isla Santa María. Lo indicamos, está en plena etapa de investigación, saber en detalle qué fue lo que ocurrió. Ahí estamos viendo imágenes que precisamente apuntan a la barcaza y al hundimiento. 3 personas, un fallecido y 2 heridos tras este accidente. Enviamos en ese sentido nuestras condolencias a la familia de la persona fallecida. Vemos que en ese sentido también se entrega antecedentes por parte de la Armada. Vamos a ver el comunicado público que se entregó ayer y que da cuenta que este hecho ocurrió ayer cerca de las en las horas de la mañana, 10 de enero. Informa la Capitanía de Puerto de Coronel que recibió un llamado indicando que la barcaza Don Santiago se encontraba en una emergencia que comprometía la embarcación y la tripulación. De forma inmediata se activó el protocolo de emergencias marítimas, desplegando todos los medios materiales y humanos disponibles hacia el sector, donde se rescató a 3 tripulantes a bordo y lo que indicábamos, lamentablemente uno de ellos fallecido por motivos que se investigan, y claro, investigación que ya comenzó ayer. Naufragó en el sector Golfo de Arauco y los 2 tripulantes fueron atendidos por personal naval y posteriormente trasladados al hospital de Coronel, donde constataron lesiones. Hablaron con respecto a este accidente el administrador municipal de Coronel y también la diputada del Partido Comunista, María Candelaria Acevedo. Escuchemos qué comentaron. Es una embarcación que tiene contrato con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estaba realizando labores de mantención y de mejoras en algunas instalaciones del territorio insular y en su regreso ha tenido un accidente que ha tenido como consecuencia una pérdida humana. Como municipio lamentamos esta noticia y nos ponemos como siempre a disposición tanto de la familia y de los afectados que ha significado esta tragedia, y como municipio nos comprometemos a prestar nuestra ayuda tanto desde lo humano como lo material en atención a esta tragedia que enluta a nuestra región del Biobío, a nuestras costas de la región del Biobío. Además, este es un nuevo accidente que ha ocurrido con situaciones lamentables como es la muerte de este tripulante, sabiendo y teniendo claro de que en el 2022 han ocurrido muchos hechos de muertes con respecto al traslado de personas, de pacientes desde la isla Santa María al continente. Ayer escuchábamos las palabras del administrador municipal de Coronel, Javier Valencia, y también de María Candelaria Acevedo, diputada del Partido Comunista, entregando obviamente sus lamentos con respecto a este tema, y en el caso de la Municipalidad de Coronel, desplegando las ayudas correspondientes a quienes fueron afectados por este hundimiento de la barcaza Don Santiago. ¿Hace cuánto? Esta semana debe haber sido principios de semana. El presidente Gabriel Boric dio cuenta de 7 medidas en el marco de las ayudas para todas las personas afectadas y afectados por la crisis económica que vive nuestro país, y también, qué decir, de todo el continente, y qué decir de la aldea global también, si de ahí emana todo directamente. Bueno, se dispusieron de ayudas, ahora todo depende del Congreso. El tema es que mucha gente desconoce de qué tratan estas ayudas. Por ejemplo, el bono marzo. Parte de las interrogantes que intenta dilucidar Matías Schneider en la siguiente nota. Navidad, Año Nuevo, son parte del pasado. La siguiente fecha clave para el gobierno será marzo. Buscando sobrellevar el proceso de inflación que atraviesa el país, se anunció el proyecto que busca duplicar el valor del aporte familiar permanente, ex bono marzo, alcanzando los 120.000 pesos, además de otros beneficios para la población.
Hay familias que van a estar beneficiadas también por el IFE laboral y van a ser beneficiadas del bono marzo, van a tener el beneficio del subsidio único familiar. La carga familiar es relevante aquí en estos aportes que hace el Estado, porque efectivamente esa es la base para poder ir subiendo tanto el bolsillo familiar como también el bono marzo. En total, serán 7 los beneficios estatales que contarán con la creación del bolsillo familiar, el aumento y ampliación de la asignación familiar y subsidio único familiar. Esto, primero que todo, responde a un esfuerzo del gobierno del presidente Gabriel Boric por el alza del costo de la vida, y en ese contexto es que hoy día, en conjunto con todo el gobierno, todas las carteras, se ha venido trabajando de manera coordinada la entrega de este beneficio, y la bajada provincial es que corresponde a 87.000 familias en la provincia de Concepción, del orden de 46.000 familias en la provincia de Biobío y al orden de 22.000 familias en la provincia de Arauco. Por tanto, va a venir a significar un aporte importante para las familias más vulnerables del país. El siguiente paso para el proyecto, que incluye extensión del IFE laboral y subsidio protege, será buscar su aprobación en el Congreso Nacional. Lo que busca es llegar con mayor seguridad económica y seguridad social para las familias que son las familias más vulnerables de nuestro país. Este paquete de medidas va a llegar con medidas concretas que van a beneficiar directamente el bolsillo de nuestra familia. Algunas medidas que son quizás las más relevantes es la duplicación del bono de marzo, que si es que este proyecto es aprobado por el Congreso podría significar justamente el doble del aporte, que es el aporte que reciben estas familias durante el mes de marzo. Los aportes serán acumulables. En total, el monto asciende a 300.000 pesos de aporte, que favorecerá 151.000 hogares en Chile. Estas medidas buscan reducir el impacto de la inflación en la población nacional, que no se había visto desde 1991. Estuvo de visita a nuestro estudio la Seremi de Energía muy temprano, a las 9 de la mañana, en nuestra edición matinal, y hablamos sobre una serie de temas, biocombustibles y también sobre eficiencia energética. ¿Cómo lo puede hacer usted en su hogar para mejorar en este sentido en la energía? Teniendo en consideración los altos costos de la energía, de las cuentas de energía mes a mes, es súper importante tomar en conocimiento lo que está haciendo el gobierno, la Seremi de Energía, por ejemplo, en este tipo de iniciativas. Revisemos parte de lo que fue la entrevista hoy en la mañana con la Seremi de Energía en la edición matinal. Entonces es más del 99% la cobertura de electrificación en la región del Biobío, y ahí un dato importante es que en la región gran parte de esas viviendas hoy día cuentan con algún proyecto que está en diferentes etapas de desarrollo. La electrificación rural son proyectos que se postulan al gobierno regional por los municipios. Entonces hay proyectos que están a puertas de comenzar a construirse. Tenemos proyectos grandes en Alto Biobío y en otras zonas que están en evaluación, en fin. Entonces eso es dinámico y ahí interesante después ver cuántos de estos proyectos ya se han construido, por ejemplo, a fines de este año. Ese mismo porcentaje de 0 punto y tanto de la provincia de Biobío es algo muy similar en el resto de la región de Biobío. Ese es el proyecto, ese es el porcentaje regional. Perfecto, pensamos que era porcentaje de la provincia de Biobío. Porcentaje regional, ¿ya? Y gran parte, o sea, parte importante de esas viviendas hoy cuentan con algún proyecto que está en alguna etapa de desarrollo, desde evaluación hasta ya a puerta de construirse. ¿Hay conciencia en la población, en la comunidad, de lo importante de la eficiencia energía? Ayer o antes de ayer hablábamos del famoso consumo vampiro. Mucha gente decía, pero ¿qué es eso? ¿De qué trata? A ver si podemos aterrizar ese tema y lo otro, contestar la primera pregunta que le hago. ¿Hay conciencia en hacer buen uso de la energía? Yo creo que estamos cambiando. Hace unos años atrás prácticamente no había conciencia, había muy poca conciencia, pero de a poco, sobre todo los niños y las niñas, en los colegios se refuerza harto el tema de eficiencia energética, el consumo responsable, el cuidar los recursos naturales. Entonces vamos viendo cómo va cambiando la percepción y los sistemas de consumo también de estos recursos. Hablamos de electricidad, de gas, de agua caliente.
y ahí lo importante es llegar con este mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Nosotros llevamos un programa que es el Con Buena Energía, donde lo clave es entregar información del cómo ahorrar energía en nuestros hogares. Ya ahí llegamos a más de 1.500 personas el año pasado y esperamos este año también llegar a muchas personas, no solo en el marco de este programa, sino acercar las temáticas energéticas a las comunidades, un poco más amplio, distintos grupos de interés, me refiero a colegios, a pequeños empresarios, de cómo poder gestionar la energía en sus negocios, también a hogares. Y la idea es que despertar esto, o sea, hacer el cambio de conciencia, y es importante el ahorro que se puede generar solamente con un cambio de actitud, con un cambio en la forma que yo consumo, no necesariamente con grandes inversiones, y eso es el mensaje que nosotros transmitimos. Y una de las cosas es el consumo vampiro. Sí, que mucha gente sí. hasta se prestaba al riesgo, pero eso es verdad, ¿es cierto? Sí, hay algunos artefactos. ¿De qué trata? Son artefactos que aún estando apagados, siguen consumiendo electricidad. Por ejemplo, algunos televisores, hay artefactos que también tienen esta lucecita roja que vemos a pesar de que el artefacto está apagado, y eso es un consumo que si uno lo suma en todos los artefactos que tenemos en el hogar puede representar un 5%, del 5-10% dependiendo de la cantidad de artefactos que nosotros tenemos. Entonces ahí el consejo es desenchufar lo que no estamos ocupando, lo que se puede desenchufar. Hay, por ejemplo, los decodificadores se pueden desconfigurar, el refrigerador no se puede desenchufar evidentemente, pero lo que se puede desenchufar es lo posible desenchufarlo. Y así evitamos este consumo que eso es un gasto energético que no tiene ni un sentido. Se hizo entrega de un kit de energía que lo llevamos nosotros en la nota de ayer y estamos mostrando alguna base de imágenes que dan cuenta de lo que hicieron ustedes en Quilaco y en Santa Bárbara. ¿Usted lo trajo? Sí. ¿Podemos mostrarlo a ver en qué consiste, qué es lo que se entrega? Se entregan para que la gente tenga detalles. Dos ampolletas, un sellador de puertas y ventanas, ampolletas LED. Vamos por partes. Ya. Primero. Las ampolletas LED. Ahora ayudo yo. Ya. Es importante señalar que una ampolleta LED gasta alrededor de 7 veces menos que una ampolleta de 100 watts, la ampolleta tradicional, digamos. O sea, con esto yo me ahorro 7,5 veces en energía en un gasto promedio anual por ampolleta. O sea, si yo tengo una ampolleta voy a gastar 7 veces. O sea, el cambio es radical. Sí. Y además duran más, eso es otra. Duran en horas de funcionamiento más de 3 veces. Así vamos a mostrarla a esta cámara, la cámara 2, director. Ahora también. Esta es una ampolleta LED de 9 watts, pero equivale a una de 70 watts en iluminación. Porque las ampolletas antiguas tenían, o sea, uno las tocaba y estaban calientes, y eso implica que están perdiendo calor y perdiendo energía. Entonces parte de la energía que consumen se disipaba en calor. Hace 30 años entré a estudiar a la carrera de arquitectura de la UDECONCE. Mi facultad está detrás de la biblioteca, así que recorría todo. Es un lugar que habla mucho de nuestra historia como penquistas. Hay que venir aquí y conocer su espacio. El campus de la UDECONCE lo he disfrutado de diferentes maneras, como estudiante, como visitante, luego como mamá con mi hijo. En la UDECONCE le aprendió a andar en bici. Uno lo vive de diferentes maneras. El campus de la UDECONCE no es solo patrimonio de los penquistas, sino de toda la región, del país. Entonces, todas las personas que lo visitamos tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Así va a seguir siendo un espacio libre, abierto, hermoso, como es. Cuidemos nuestro campus.
Diversas autoridades visitaron el centro de monitoreo de Arauco. Se mantiene obviamente la vigilancia foco por foco de lo que está ocurriendo, y en ese sentido también se aplaude lo que está haciendo Arauco, entregando información y mediatizando todo para que ustedes en sus casas tengan información minuto a minuto de lo que está ocurriendo, todo con el fin obviamente de prevenir incendios forestales, y que hemos tenido bastante en el último tiempo. Recuerden lo que está ocurriendo con Nacimiento y Santa Juana, recuerden también lo que informábamos al mediodía. Hay ya fiscales designados para investigar el incendio de Santa Juana y el incendio de Nacimiento. Vamos a hablar del monitoreo de Arauco, retomemos en ese sentido lo que estaba comentando, y vamos a contacto en directo con Camila Lagos, quien nos informa precisamente de todo esto. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy el delegado provincial de Itata y los alcaldes de Quillón y de Ranquil realizaron una visita acá a la central de incendios de Arauco. Se trata de un espacio en donde se monitorea los incendios desde Maule hasta los ríos, con tecnología satelital, con cámaras de vigilancia, con torres también de vigilancia, en donde hay personas que lo hacen de manera manual, reportan lo que ven, si es que ven humo y focos de incendio. Toda esa información llega acá en tiempo real, se está monitoreando, y para poder coordinar el trabajo de combate, para poder ver qué recursos se destinan a los distintos focos que se detectan desde acá. Nos encontramos con Karina Soto, quien es la subgerenta de Asuntos Públicos y que nos va a comentar un poco más sobre el trabajo que se realiza en esta central. Hola Karina, ¿nos podrías comentar sobre los recursos con los que se cuenta hoy en día acá para trabajar en la detección y también el combate de incendios? Bueno, actualmente Arauco tiene a disposición, uno ve solamente muchas veces los incendios, las brigadas, pero hay un trabajo detrás importante. En este minuto son 2.500 personas que trabajan combatiendo los incendios, que están concentrados en la temporalidad entre septiembre y abril, y nosotros tenemos recursos acá, como tú lo mencionabas, son recursos tecnológicos, hay una cantidad importante de tecnología de distintos países, ya donde también Arauco todos los años va revisando estas tecnologías y viendo también las mejoras que nosotros tenemos. Tenemos tecnología que es satelital, ya tenemos cámaras de monitoreo, donde estas cámaras ahí se trabaja acá con una persona que es un monitor. Esto está por zona, ya por regiones, donde hay monitores que van revisando estas cámaras, y a la vez cuando se detecta alguna situación van entregando esta información a la gente que despacha y coordina en forma eficiente los recursos. No solamente los recursos que tiene la compañía, sino que aquí hay una coordinación entre CONAF y otras empresas privadas para poder ser lo más eficiente y rápido combatir un incendio. ¿Cómo se decide a la hora de detectar un foco? ¿Quién es el que decide finalmente qué recursos van hacia qué zona? ¿Cómo se va a combatir? Bueno, acá tenemos expertos en todo lo que es la coordinación. Ya hay, como les comentaba, una persona que monitorea y la persona que coordina. Él efectivamente no tiene que preguntar, sino que él tiene la expertise para decir efectivamente qué recursos se necesitan. El 90% de estas personas son brigadistas, por lo tanto saben, conocen la zona y saben qué se necesita para combatir. Acá se despacha la información a CONAF, ya donde CONAF en coordinación se determina quién obviamente es el que va a coordinar los recursos de los incendios, dependiendo dónde están los recursos de cada institución que está en coordinación. Entiendo también que la información que ustedes reciben, esta la transmiten inmediatamente en tiempo real. Me hablaban también de una aplicación que tienen para poder coordinar todo esto. Sí, esto nosotros es súper importante la coordinación también que tenemos con la comunidad, por lo tanto todas las áreas de Arauco que trabajan en conjunto con las municipalidades, con las delegaciones, nosotros tenemos en tiempo real lo que está pasando en el incendio, y por lo tanto se va contando a los encargados de seguridad de las municipalidades, a los mismos alcaldes, cómo estamos desplegando para así hacer la bajada a la comunidad, y también muchas veces esta tensión que se genera obviamente por un incendio pueda estar la comunidad informada y se pueda controlar de mejor forma. Finalmente, lo último que me gustaría preguntarte es quizás, porque entiendo que lo mejor es el incendio que se previene, que no ocurre. Entonces, un mensaje quizás a las personas para poder mejorar en temas de prevención. Nosotros también hacemos un trabajo súper importante de prevención. Yo creo que acá es fundamental el trabajo coordinado que tenemos que tener con la comunidad de prevenir.
yo creo que hay dos cosas, una la prevención y otro es también cómo se hacen las denuncias cuando tenemos y sabemos ciertas situaciones, que sabemos que es complejo, pero sí también se ha trabajado con las delegaciones presidenciales. Hay un número que es de denuncia segura, que es el asterisco 4242, donde las personas pueden hacer las denuncias en forma anónima y por lo tanto también ir detectando estos focos de incendio que lamentablemente un porcentaje alto de estos incidentes son provocados lamentablemente por el hombre. Así es, bueno, muchas gracias, Karina. Ahí ya veíamos el trabajo que se realiza desde acá de la central en cuanto a detección y coordinación para poder destinar todos los recursos con los que se cuenta para poder combatir los incendios de la mejor manera posible, pero también, como lo decía Karina, es importante el trabajo de prevención para no tener que llegar necesariamente a utilizar todos estos recursos, así que está en todos y todas poder trabajar en conjunto para poder enfrentar, como ya lo veníamos diciendo hace tiempo, esta temporada de incendios que se ve bastante compleja. Así Muy es. buenas tardes. Gracias, Camila, muy buenas tardes, gracias por ese trabajo en la central de Arauco. Vamos a estar entregando mayor información, obviamente, a las 20 horas. Vamos a complementar una información que ya adelantamos al mediodía, en un último minuto que entregamos, información que también replicamos, y en ese sentido agradecemos al equipo digital, al mando de César Herrera, quienes ya detallan la información que entregamos al mediodía y claro, lo rematábamos, lo indicábamos nosotros, indiquemos que la Fiscalía ya investiga la responsabilidad o inicia una investigación para dar con los eventuales responsables del incendio en Nacimiento y en Santa Juana. Se establecieron la designación de 2 fiscales en particular. La investigación del incendio de Nacimiento está en manos de la fiscal de Los Ángeles, Paola Otárola. La causa de Santa Juana está a cargo del fiscal Jorge Lorca. Repetimos, la investigación del incendio de Nacimiento está en manos de la fiscal de Los Ángeles, Paola Otárola, y la causa de Santa Juana, el fiscal Jorge Lorca. Todo el detalle lo pueden tener al ingresar a www.tvu.cl y ahí está toda la crónica donde se desarrolla y entrega la información con respecto a esta información emanada desde la Fiscalía de la región del Biobío y que da cuenta del inicio de la investigación con respecto a los incendios forestales ocurridos y que afectaron a las comunas de Nacimiento y Santa Juana. Vamos a nuestra sección internacional, en este caso con lo que está haciendo siempre, de forma destacada, la televisión alemana, en este caso la Deutsche Welle en español. Y se profundiza en una temática que aún sigue siendo tema, y eso es lo lamentable, que siga siendo tema este tema. Estas áreas, en este sentido hablamos de el racismo que está presente en todas las áreas y de todo tipo, en el trabajo, en el día a día, y situaciones también que ocurren a nivel del modelaje. Miren, revisen la Deutsche Welle en español. Alfa Dia es el modelo masculino con más éxito de Alemania. Su rostro aparece en revistas internacionales y campañas publicitarias. Desfila para las marcas de moda más importantes del mundo. Una profesión que dio un giro radical a su vida. Ser modelo me ha conectado con el mundo, un mundo que jamás había visto antes. Antes de ser modelo tan solo había viajado en avión 3 veces. Ahora tengo amigos en todo el mundo. Es muy importante para mí y es algo que me ha dado esta profesión. Nadie me lo puede arrebatar. Alfa Dia nace en Senegal, el tercero de 5 hermanos. A los 11 años, su madre lo envía a Hamburgo, siguiendo a su padre, que ya había encontrado trabajo aquí en los años 80. Alfa Dia pasa su juventud en el distrito de Eidelstedt. Kapitel Buschweg. Me costó un año aprender a pronunciar el nombre de la calle. No solo le resulta ajena la pronunciación, también las normas, como que no se puede jugar al fútbol en cualquier lugar. Por la televisión sabía que se jugaba al fútbol en campos de césped, en estadios perfectos. Y cuando llegué a Alemania vi que había césped por todas partes. Un día salí a jugar, pero a la gente no le gustó nada. Aquí el césped es meramente decorativo. En el club de fútbol, Alfa Dia acaba encontrando amigos, pero vive continuos episodios de rechazo por el color de su piel, ya sea en la escuela, porque no domina el alemán, o cuando sale de noche en Hamburgo. Siempre me hacían sentir que no encajaba. Eso era lo peor para mí. No teníamos ninguna oportunidad.
Y si la hubiéramos tenido, se habría frustrado nada más mostrar el pasaporte. Al ver los pasaportes, siempre decían que no. Fue un gran problema en mi juventud. Tras graduarse en el instituto, Alfadía trabajó como camarero hasta que fue descubierto por un cazatalentos a los 21 años. Finalmente, una conocida agencia de Hamburgo lo fichó en 2015. Antes había sido rechazado por otras agencias, siempre alegando los mismos motivos. Lo sentimos, pero no tenemos clientes para ti. O eres muy atractivo, pero prueba mejor en Nueva York. Yo les decía, ¿cómo? Estoy en Alemania, estudié aquí y aquí quiero triunfar. Esos fueron los momentos en los que por primera vez te encuentras con barreras en tu carrera o tu futuro debido a tu aspecto. Actualmente, Alfadía es uno de los 50 modelos masculinos más exitosos de todo el mundo, según el sitio web del sector models.com, y fue nominado a Mejor Modelo Masculino Internacional en los World Fashion Awards de Londres. Hoy día se demanda diversidad, pero eso no significa que el racismo haya desaparecido. En 2018, una empresa internacional de moda protagoniza un gran escándalo. En una foto, un niño negro lleva un jersey en el que se lee Coolest Monkey in the Jungle o el mono más chévere de la jungla. La imagen suscita fuertes protestas e incluso vandalismo. Hay una lluvia de críticas e indignación en la red. La empresa retira la foto y pide disculpas. Para Alfadía, estos escándalos son el resultado de la negación del racismo. Es necesario que la industria de la moda lo haga visible. Si hubiera habido una sola persona de color en la sala en la que se hizo la sesión fotográfica, habría dicho de inmediato, creo que esto va a ofender a algunas personas. Necesitamos interactuar más entre nosotros, aportar más información para saber qué puede ofender al prójimo. Alfadía viaja a menudo a Senegal. Aprovecha su éxito para mejorar las condiciones de vida de los niños de su país. Ha creado su propia fundación, la Fundación Alfadía, con la que, entre otras cosas, ayuda a renovar escuelas en mal estado. Alfadía sigue considerándose uno de ellos, y precisamente porque ahora lleva una vida que parece inalcanzable para la mayoría, quiere hacer algo a cambio. Quiero utilizar mi carrera para llamar la atención sobre el hecho de que se puede acabar con los prejuicios y descubrir nexos entre las diversas culturas. Y son muchos. Vamos con una entrevista en extenso donde hablamos con Jorge Inostroza, ex gerente de Metro, ex presidente de EFE. Y claro, tocamos lo que es la coyuntura que tiene que ver con el desnivel en el puente ferroviario, la falta de conectividad y también la opción de un metro. Mire, esta entrevista bastante interesante desde el punto de vista informativo sobre una persona que maneja, obviamente, en detalle, no tan solo lo que ocurre en la región del Biobío, sino en gran parte del país. Escuchemos, revisemos la entrevista que realizamos a Jorge Inostroza, ex gerente de Metro. Y lo hacemos para conversar con Jorge Inostroza, ex gerente de Metro, ex presidente de EFE y también de EFE Sur. Hay varios temas a nivel local de la región del Biobío que nos interesa tratar en este sentido. Con él, quien tiene contacto vía Zoom con nosotros desde La Reina. Don Jorge, gracias por estar en contacto con TV1 Noticias. Encantado, William. Lamento que sea en esta situación de falla del puente. Lamento, pero encantado. Disponible para ustedes. En ese sentido, para ir abordando al tiro los temas de relevancia, tenemos un plan de contingencia que se está poniendo en marcha a raíz del desnivel detectado en una de las cepas del puente ferroviario. A distancia y según lo que usted ha podido ir monitoreando en el día a día, ¿le parece que siempre hubo un plan de contingencia o se fue siempre reactivo ante la situación ocurrida? Bueno, primero mi impresión, William, es que la detección del problema, es decir, la falla de la cepa 11, ¿no? Y de alguna forma la curva o el desnivel que se produjo en el puente fue bien detectado por la gente de EFE Sur.
lo primero, creo que eso hay que reconocerlo como tal, porque si no habría un accidente mayor. Entonces, lo primero, despejemos, el protocolo o las medidas de precaución que tiene FESUR funcionaron al punto de que se logró suspender la circulación sin daño, sin incidente alguno. Ahora, frente a la imposibilidad de transitar por el puente, evidentemente eso tiene efectos fuertes. Circulaban, me parece que entre 30 y 38 trenes con pasajeros por el puente, por tanto hoy día no están. Y circulaban alrededor de 15 trenes de carga, tampoco están. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? Entonces con buses, no hay otra alternativa. Sacar buses desde Concepción hasta alguna estación cercana al otro lado del río y en el caso de la carga, redireccionar la carga a los puertos existentes. Pero eso tiene daño o tiene efectos poco manejables para las personas que viajan de Coronel por la ruta 160, ¿no? Para las cargas que debían llegar a Coronel. Entonces tiene efectos que no son aminorables o imposibles de borrar. Los efectos están. Y FESUR hizo lo que tenía que hacer. Tenía un plan de contingencia, lo aplicó. Pero eso insisto, tiene costos. Pero da la impresión de que ese plan faltó, no sé, que tuviera una mejor preparación, que se fue siempre reactivo, consulto. Para este tipo de situaciones, en la época que usted estaba al mando de EFE y FESUR, ¿cómo se abordaban situaciones de este tipo? ¿Ya había un plan B? Repito, siempre dio la impresión, y fue la misma consulta que le hicimos al gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, que no hubo un plan B, que no había un plan B para enfrentar situaciones, por así decirlo, entre comillas, límites, como la ocurrida con este desnivel. Permíteme, William, hacer una generalidad mayor aún. ¿Cuál es el plan B para un sistema de transporte? Déjame decir que no conozco un plan integral de transporte y movilidad para la octava región. No conozco. Conozco un borrador que hizo la SEPTA por allá por el año 20, ¿no? 2020. Un borrador general donde está la ruta de Vía de Monte, donde hay bastante variables para el tren. Pero ¿quién está a cargo hoy día de un plan integral de transporte y movilidad que le dé resiliencia al sistema en la octava región? Nadie. Ni el gobernador no lo tiene, ni el Ministerio de Transporte lo tiene. Por tanto, estamos en presencia de la ausencia de un plan integral que permita planes B o planes C, con una red de transporte que hoy día no existe. Y a su juicio, ¿eso por qué ocurre? Bueno, mi mirada, William, es que la centralización, ¿no?, mata la iniciativa, mata la capacidad de generar planes en la misma región. Me refiero a la centralización desde el gobierno central, que no le da los recursos necesarios ni la capacidad del gobierno regional, pero también la centralización que tiene EFE. EFE todo lo maneja desde Santiago. En el caso del puente, se trata de el puente, porque es de la octava. Distinto sería que se lo manejara FESUR, diría nuestro puente. No es menor cuando yo digo el puente o nuestro puente. Tiene que ver con la regionalización, con la descentralización que hoy día no ocurre. Entonces, la gobernación o el gobierno regional no tiene un plan. Y FESUR está sometido a que desde Santiago le vengan a reparar el puente. Una cosa de locura. Pero está sometido a que los ingenieros de Santiago liciten y hagan la reparación desde Santiago. ¿Cómo es posible a esta altura de que no tengamos la descentralización en marcha en FESUR, desde Ferrocarriles, y en el gobierno regional, desde el Ministerio de Transporte al gobierno regional? Entonces hay una deuda, hay una demanda regional que no se está cumpliendo. ¿Y eso ocurre todo por falta de voluntad política? ¿Esto responde a eso? Porque llama la atención, estamos en el año 2023 y seguimos con este tipo de situaciones que se manejan desde Santiago y que una vez que Santiago determina qué hacer, recién se puede llegar a aplicar o un nuevo plan o una nueva forma de actuar. Repito, esto es un tema de falta de voluntad política, no tan solo de ahora, de años. Sí. Yo creo que hay dos dimensiones. Una, la falta de voluntad política, como bien tú dices, ¿no? Y eso tiene que ver con entregarle recursos, confiar en un otro, ¿no? Entregarle recursos a las regiones para que las regiones los administren. Hay una desconfianza que las regiones lo hagan bien y por tanto son recursos de todos los chilenos. Entonces hay un tema de confianza en las capacidades regionales, por una parte. Y un segundo punto es que tampoco quiero entregarle el poder que tengo desde la zona central. Yo manejo el país desde Santiago. Y yo diría otro tema es que las regiones no se han atrevido o se han atrevido poco a mostrar competencias sobre este tema. Por ejemplo, hacer un plan de movilidad y transporte regional, el gobierno regional tiene dinero, tiene recursos. ¿Cuánto puede costar? 300, 400 millones de pesos en hacer un plan regional que contemple la integración de Los Ángeles, contemple la integración de Chillán, etcétera. ¿Cómo resolvemos las carreteras, los trenes, los aeropuertos de nuestra región? Para eso, el gobierno regional tiene recursos, puede hacer el estudio.
nada lo detiene. El punto es que lo haga. Y luego de ese estudio se inicie la confrontación con el gobierno central de qué recursos tengo y qué proyectos me puedo hacer yo cargo. En el caso de ferrocarriles, FESUR tiene poca opción, porque FESUR depende, las atribuciones están en Santiago. Y si el directorio de FESUR no toma atribuciones propias, Santiago no se las va a dar. Así que, de mi punto de vista, es una decisión política, sin duda, pero también capacidad regional. Estamos conversando con Jorge Inostroza, ex gerente de Metro, también ex presidente de EFE. Avancemos en lo que se da a conocer hace muy poco tiempo, en realidad ayer, bueno, hace ya bastante tiempo, y hablamos de los plazos. Hay 60 días de plazo para, entre otras cosas, solucionar este tema del desnivel y no llegar de aquí a marzo con una solución o una reparación íntegra que permita el transporte sobre el viaducto, el puente ferroviario. En el escenario peor, que sería llegar a marzo, ¿cuál sería el ideal a plantearse? ¿Qué hacer? Algunos han planteado acá en la región del Biobío restricción vehicular, redistribuir la entrada y salida de los colegios. ¿Cómo podríamos pensarlo como región? Mi impresión, William, es que ojalá que no llegue a marzo, ¿no? Entiendo que FESUR o Ferrocarriles tiene que dar la respuesta dentro de los próximos días, la demora final de reparación del puente. Ojalá que no llegue a marzo. Mi mirada desde acá es que van a haber pocas soluciones adicionales, salvo los buses que estamos hablando para los pasajeros que combinan de Concepción a Lomas Colorado o intermedios, ¿no? Y la carga que se redistribuya en los puertos de Lirquén y San Vicente en perjuicio claramente de Coronel. Yo no creo que existan posibilidades reales de hacer un cambio sustantivo, ¿no? Que signifique mejoras para el puerto Coronel, para la celulosa, ¿no? Y para los pasajeros. No creo que haya ninguna medida adicional efectiva, ¿no? Pueden haber algunas, como dices tú, de cambiar los colegios, los horarios, pero van a ser menores. El impacto va a sentirse igual. Junto con todo esto y cambiando un poquito de tema, ir avanzando en tema, se ha hablado bastante y se anunció la red de corredores eléctricos exclusivos para el transporte público acá en la región del Biobío, cerca de 30 kilómetros de extensión aproximadamente. ¿Cómo evalúa en ese sentido esta red de corredores, su unión con Biotren, y que ambos vayan por el mismo carril, sumando, por así decirlo, más pasajeros, mejores servicios o en caso contrario, que esto no ocurra? ¿Cómo lo evalúa usted a distancia este tipo de iniciativas, este tipo de planes que se lanzaron hace muy poco, el año pasado, noviembre, diciembre? ¿Puede traicionarme un poquito la memoria en ese sentido acá en la región del Biobío? Hice un artículo, William, que le puse rarezas del transporte en Concepción. Y atendiendo a este punto, ¿no? Y varias dimensiones. La primera es que, ¿por qué digo rarezas, no? Porque para cualquiera que esté en el oficio del transporte, ¿no? Sabe que la infraestructura vial de las ciudades no puede crecer. Me refiero a las calles. Las calles de Concepción, de Tomé, de Penco, de Coronel, al interior de la ciudad, no pueden engancharse, no pueden crecer. Por tanto, la oferta vial dentro de la ciudad es limitada. ¿Ok? Primera consideración, y eso lo saben todos los que trabajan en transporte. Las ciudades no dan más para meterle más autos, más camiones ni nada más. La ruta 160 es dramático, tiene 2 pistas por sentido, y ahora le van a meter una tercera pista en el ancho de 2 pistas. Entonces, la primera rareza es que como los expertos en transporte no dicen nada ni se oponen a un proyecto que usa intensivamente los buses, teniendo en el costado, al lado de la carretera, el tren. Entonces, lo primero es una rareza, ¿no? Lo segundo es que los buses, sean eléctricos o no, tienen accidentes, congestionan, tiene una serie de variables de externalidades negativas que el tren no las tiene. Entonces la pregunta es, qué raro es si además 54.000 personas, fíjate, en la encuesta de CIE Biobío valoraron el Biotren, me parece como un 5.5 de nota, ¿no? Y a los buses le pusieron un 3 y tanto. 54.000 personas le están diciendo a la autoridad, señores, necesitamos trenes, nos gustan los trenes, queremos más estaciones, más trenes. Y entonces, segunda rareza, no hacemos caso de lo que la gente pide. Entonces, por un lado, el tema técnico, que no da respuesta. Por otro lado, el tema de las demandas sociales y de las comunidades. Tampoco nos estamos haciendo cargo. Y entonces, en presencia de qué estamos, ¿quién gana con este proyecto? ¿Cuál es el beneficio de este proyecto si la gente no lo quiere y técnicamente no es tan viable como lo es un tren? En subsidios, ¿por qué no 450 millones de dólares, que significa esta transformación de las calles, ¿no? Perdón, de la carretera? ¿Por qué esos 450 no se los ponemos al Biotren y operamos todo el día, a intervalos de 10, 5 minutos,
le construimos una tercera vía a la carga, para no perturbarla ni molestarla, construimos más estaciones, más paraderos y compramos trenes. ¿Por qué no le damos al biotren un salto en términos de oferta de transporte para pasajeros y carga? ¿Por qué no? Está ahí a la mano, ya existen las vías, existe todo. Entonces, no lo entiendo, William, no entiendo por qué. Qué raro es lo que está pasando. Abogado del diablo, ya algunos de los que pueden estar escuchando, viendo hasta ahora dirán, bueno, ¿y por qué no se hizo todo esto cuando Jorge Inostroza era expresidente de EFE? ¿Por qué no se proyectó todo esto? Me han hecho esa pregunta en ocasiones, y me choca porque tengo que defenderme un poco, ¿no? Sí, absolutamente. Pero debo decir que, mira, cuando yo estuve a cargo, hicimos el estudio de factibilidad de Concepción en Coronel. De hecho, el actual gerente general de FESUR, a él le tocó construirlo. Mira, qué llamativo. FESUR en ese tiempo construía sus proyectos desde Concepción. Ese proyecto costó 88 millones de dólares con 20 kilómetros de Concepción Coronel, y un éxito ese proyecto. Bueno, en eso me tocó participar respecto de la octava región. Hicimos también el proyecto de la tercera vía para carga, que está evaluado. No lo pudimos hacer, no pudimos construir más allá de Concepción Coronel, no pudimos construir nada porque el gobierno central, en este caso otra vez, no tenía recursos y nos dijo, ¿saben qué? Estudios bien, pero no vamos a construir nada más porque no hay dinero. Entonces, en mi época, yo estuve solo 2 años, no hubo recursos, lamentablemente no hubo recursos para esto, lo lamento mucho. Hicimos lo que pudimos en términos de estudio, no pudimos hacer más y fue una lástima, ¿no? Otro tema importante para ir avanzando también y para que el tiempo también no nos ayude, en realidad, es el tema metro. A raíz de lo ocurrido con Biotren, muchas voces se han alzado nuevamente y exigir un metro acá en la región del Biobío. Llama la atención que en Santiago regularmente o cada año se anuncian unas líneas multimillonarias y se entiende, también tienen que avanzar. Pero ¿por qué cuando se habla de metro para la región del Biobío, y voy más allá, para otras regiones del país, la discusión se torna eterna y hablamos siempre en condicional? Podría, debería, no es una buena opción, no la descartamos y así. ¿Cómo siente usted la opción de un metro para la región del Biobío? A esta altura, ¿hay que hacerlo sí o sí? Viendo uno la realidad en el día a día, siente que aportaría absolutamente. Claro, los costos deberán ser millonarios. No soy experto en ingeniería, ni pretendo serlo tampoco, pero hablando en ese sentido con un experto, conocedor del tema metro, ¿qué falta para que las autoridades, sea quien sea, digan sí, el proyecto metro vamos a iniciar esto y lo vamos a concretar? Vale, una contextualización también un poquito más amplia. Los competidores del tren, sea metro o sea un tren de media distancia, son las carreteras, que ganan mucho dinero, las carreteras concesionadas, ¿no? Buses y camiones. Y entonces estamos frente a gremios, frente a asociaciones gremiales que tienen mucha fuerza. Los camioneros cuando quieran se toman el país, se toman las carreteras y nadie les hace nada. Entonces, enfrentamos cualquier proyecto de metro y tren, enfrenta adversidades políticas muy fuertes. Y no las explicitan y simplemente se las dicen en la autoridad. Entonces lo primero es que cuando hablamos de trenes, alguien va a estar diciendo, señores, no. Ahora, en Santiago vamos en la línea 7 ya, y vamos a llegar a la línea 8 y 9 rápidamente, ¿no? Y Metro tiene sus propios proyectos y avanza independiente del gobierno de turno. Fíjense, el Metro tiene cierta autonomía que le permite moverse. Los presidentes van diciendo, ok, ya, van aceptando, haciendo el digno, pero no intervienen respecto del proyecto de desarrollo de la empresa Metro, porque Metro tiene ya espalda suficiente para hacer su propio desarrollo. Bien, me alegro mucho. Ahora, las líneas de Metro están costando alrededor de 2.000 millones de dólares. Y cada kilómetro de metro cuesta entre 80 y 100 millones de dólares el kilómetro, lo que es una cantidad importante. Ahora, sin embargo, ¿por qué se hace metro? Porque la ciudad, vuelvo al punto inicial, no da más. Estructuralmente, la oferta vial, las calles no dan. No hay cómo engancharla. Tendría que volar la ciudad completa y rehacerla de nuevo. No es posible. Por tanto, el metro es la solución, como es subterráneo, tiene vía propia, nadie se le mete en ningún auto ni nada, y entonces tiene tiempos de cumplimiento esperables, seguridades. Por eso existe el metro y por eso vamos en la línea 7 y 8. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en Concepción no hay metro? Pero antes de eso, fíjate, ¿por qué en Valparaíso está Merval, que pasa por el centro de la ciudad? Porque en el Biotren se usan las mismas vías industriales, ¿no? El carbón, la vieja mirada industrial de Concepción.
y el biotren pasa por el costado. En cambio, Merval pasa por el centro de la ciudad, pero sigue siendo las vías originales industriales. Merval se va a extender probablemente de Limache a La Calera, un proyecto que ya está caminando. La pregunta es, ¿por qué en Concepción se demoran tanto? ¿Por qué en Concepción no hay empuje? Fíjate que el gobernador de la Quinta Región, en el año 2014, me llama un día y me dice, presidente, en ese tiempo era presidente, pero me dice, hagamos el estudio de Limache a La Calera. Y yo le pongo la plata, él, el Bore. Y efectivamente lo hicimos, él puso, me parece que 300 millones, y hicimos el estudio de Limache a La Calera. Hoy día ese estudio ya se está adjudicando, tiene RCA y está caminando. Esos ejemplos, ¿por qué no funcionan en Concepción? ¿Por qué no hay una autoridad que diga, a ver, hagámoslo? ¿Por qué? Hay intereses cruzados, hay otro tipo de motivaciones, ¿no? Ahora, técnicamente el metro de Concepción es perfectamente factible. Estamos hablando de 5 o 6 kilómetros que unen la estación Concepción con el terminal Collado al otro lado y pasa por distintos puntos. O sea, resuelve el tema de llegar al centro. La gente que viene de Hualqui, del Caguano, del Coronel, ¿no? Puede llegar a la estación Concepción y meterse a un metro que lo lleva al centro de la ciudad. Técnicamente es viable, económicamente es viable, tiene externalidades positivas. La pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Porque la región no presiona lo suficiente? ¿Porque los diputados y los senadores están ausentes y no hacen el juego que hacen los de la Quinta Región? Entonces, esa es la razón. Perdón. Volvemos a un tema político. De mi punto de vista, esa es la razón. No hay razones técnicas ni financieras. Porque si el Estado define un método para evaluar los beneficios de un sistema, y si esa evaluación arroja positivamente, entonces ¿qué falta? Que alguien empuje. Insisto, en Valparaíso se va a hacer Limache La Calera, 40 kilómetros, 500 y tantos millones de dólares. ¿Por qué no se hace el metro de Concepción? Haciendo un poquito de ingeniería ficticia. Ya. Usted conoce la zona, al revés y al derecho. ¿Dónde debería instalarse el metro? ¿Por dónde? ¿Por qué sectores debería pasar sí o sí? El entendido que aquí ya hay un proyecto, ya hay un plan que se trabajó hace un tiempo atrás, que se presentó, pero desde su experiencia. Vale, pero hagamos ciencia ficción, güey. Sí, por eso. Algo de periodismo ficción e ingeniería ficción. Bien. Concepción tiene 5 grandes ejes que alimentan Concepción en términos de origen y destino. El primer eje es Chiguayante, Hualqui y Concepción, es decir, venir del oriente, ¿no? Y conectarme con Concepción. El segundo eje es Penco Tomé con Concepción. El tercero es Talcahuano, un importante eje. El cuarto es Coronel Lota con Concepción y el quinto es el norte. ¿Okay? Esos son los 5 ejes que alimentan la ciudad de Concepción y a partir de ahí se ha hecho mi viaje. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vamos a resolver la llegada del tren de Santiago por el norte, que entra por la ruta de Itata y llega al norte de Concepción y luego se conecte, ¿no?, con los puertos y haga la ruta interportuaria? ¿Cuándo lo vamos a hacer? El proyecto, existe un anteproyecto, un estudio de factibilidad, que el proyecto es rentable. Es muy rentable hacerlo por la ruta de Itata. Alguien dirá, son muchas lucas. Bueno, pero si las lucas, lo caro o barato depende de los beneficios que den, ¿no? Y en este caso, de Chillán Concepción por la ruta de Itata para un tren, los beneficios son altísimos. Volviendo ahora entonces al metro, ¿no?, o a la ciencia ficción que mencionabas tú. Las comunas de Concepción en general, las comunas más alejadas del centro como Coronel, Lota, Tomé, Penco, ¿no?, los viajes, la mayor cantidad de viajes es intracomunal. Es decir, la gente se mueve al interior de las comunas más que fuera de las comunas. Un 70% se mueve al interior. La pregunta es, ¿tenemos circuitos peatonales que den confort, facilidades para las caminatas que se producen en los distintos puntos de Concepción? Entonces, una mirada más grande es cómo resolvemos, por ejemplo, Coronel Concepción, le hacemos la ruta de Piemonte o nos vamos por detrás, ¿no?, y salimos a Hualqui para darle salida a la carga por detrás de Concepción. Entonces, una mirada mayor, ¿no?, que es la que yo echo de menos, William, y que me parece que la obligación la tiene el gobernador y el Ministerio de Transporte, en dotar de una mirada mayor de ciencia ficción o no a la región del Biobío. Se lo merece. Si la región del Biobío es la segunda región, perdón, la tercera con Valparaíso, ¿no?, son las regiones más relevantes de este país. Entonces, la ciencia ficción debe ir acompañada con algo de pasión y ganas por resolver este país en el mediano y largo plazo y no andar improvisando y no andar sufriendo los problemas del puente que tenemos hoy día.
En este hipotético caso que estamos conversando, este proyecto que nace directamente de usted, ¿cuánto demoraría en ejecutarse y qué significaría en términos de movilidad? Hablando de la famosa factibilidad o rentabilidad social que tiene que tener todo proyecto. Bueno, el proyecto de metro, como te digo, que son 6 estaciones y conecta la estación Concepción con el terminal Collao, ¿no? En términos de inversión, en ese momento, cuando lo estudiamos, eran 550 millones de dólares. Probablemente hoy día sea más, ¿no? Los costos se han disparado. Probablemente sea más. Y la demora de construcción de un proyecto de este tipo estaría entre 3 y 4 años. Depende de la tecnología que se use, pero estaría entre 3 y 4 años. Fíjate que el puente del Biobío se inició como proyecto en 2014 y está siendo ejecutado en 2022. Una cierta demora, ¿no? Le agrego otra línea. ¿Ya? ¿Dijo usted cuál? ¿Lota Coronel o en el otro sentido? Hacia Tomé y toda la zona costera llegando, no sé, Dichato. ¿Qué tipo de metro se podría instalar ahí? ¿Y cuáles son las dificultades, por así decirlo, para concretar en términos geográficos, ingenieriles? Es que probablemente yo sea muy simplista en lo que digo, ¿no? Pero dificultades técnicas nunca las hay. Siempre tienen respuestas, todas. Claro. Que puede ser un poco más caro o menos caro, pero tienen respuesta. Ahora, si es más caro o menos caro, es la evaluación social la que manda si el proyecto es viable. Ahora, llegar a Penco, llegar a Tomé, antes llegábamos. Y si llegábamos antes, ¿por qué no llegar ahora? Las vías, el trazado, ¿no? La faja vía todavía existe. ¿Por qué no llegar, no? Entonces, ¿cuál es la dificultad? No lo logro entender y si alguien me lo explicara, por favor, sería bueno para mí, porque no hay dificultad. Si antes llegábamos, ¿por qué no? Antes los trenes andaban a 160 kilómetros por hora. Estoy hablando ahora de 60 y ahora hablamos como gran hito 140. Algo no está cuadrando, algo no está cuajando. Bien, Jorge Inostroza, ex gerente de Metro, ex presidente de EFE, gracias por tomar contacto con TV1 Noticias. En este caso había varios temas a tocar, obviamente la conectividad es un tema clave no tan solo para la región del Biobío, sino para gran parte de todo el país, sino decir todo el país. Repito las gracias, obviamente más adelante lo vamos a estar contactando a ver cómo avanza este proyecto de conectividad y se soluciona en estos plazos, 60 días, la reparación íntegra o soluciones íntegras a la reparación provocada por el desnivel en el puente ferroviario. Repito las gracias en ese sentido. Gracias, William. Nos vemos. Muchas gracias. Bien, así volvemos de esta entrevista. Manténgase siempre en la sintonía de TVU. Luego a las 20 horas, más tarde en ese sentido, la edición central. Chao, que estén muy bien. Buenas tardes. TVU Noticias Tarde.